Buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos todos ustedes a esta lección bíblica número 8 de la segunda temporada de nuestras lecciones bíblicas. Quiero saludar hasta donde quiera que se encuentren, con el gusto de compartir con ustedes estos estudios que no son tan profundos, pero que sí nos ayudan a comprender y a amar más, sobre todo, que eso es lo que a mí me interesa más, que ustedes amen al Antiguo Testamento. Les recuerdo que hay que tener con nosotros nuestra Biblia. Recuerden que la Biblia es el alma de estos cursos, ¿no? Si no tenemos una Biblia con nosotros, pues es como si vamos a ir a jugar fútbol y no tenemos balón, ¿verdad? La Biblia es el balón, la Biblia es la base de nuestro estudio y la necesitamos. También necesitamos una pluma, un cuadernillo donde tomar nuestras anotaciones. Y claro, si pueden, ojalá les sea posible conseguir el curso bíblico popular del Padre Agustín Petrocelli, editorial Progreso, en alguna editorial o en alguna librería católica más grande, o en Mercado Libre o en Amazon, allí lo pueden encontrar. Bueno, pues sin más introducciones, les recuerdo que hay que ir a la lección número 1 para venirnos por orden, no así en desorden, porque si no, no lo van a disfrutar como si lo disfrutan por orden. Miren, estamos en la página número 17, ahí habla del Pentateuco o la ley. Vamos, después de ver las introducciones sobre la Tierra Santa, ya vimos cuál es la escritura del Antiguo Testamento, la estructura, el ambiente, el clima, la región, la influencia de los pueblos vecinos. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que fueron los libros, cómo se escribieron los libros, o cuál es el orden o por qué los nombres que tienen los libros. Vamos a comenzar por los libros más importantes del Antiguo Testamento para los judíos, y yo creo que también para nosotros los cristianos. De hecho, los libros, los 5 libros, los 5 primeros libros, se llama Pentateuco, aunque los judíos le dicen ley o le dicen Torá. Ahorita llegaremos a explicar qué es eso. Primero que nada, vamos a analizar la palabra Pentateuco. Viene de la lengua griega y significa libro de los 5 estuches. ¿Cómo ven ustedes? Penta, aquí dice penta, es 5, y teucos es estuche para rollo del papiro. O sea, una bolsita. Acuérdense que en los tiempos en los que el Antiguo Testamento se usaba en las sinagogas judías, en la antigüedad, pues no era un libro como el que nosotros conocemos, ¿no? Nosotros vemos ahorita un libro de pasta, de hojas, pero en la antigüedad no. En la antigüedad eran unos rollos que se guardaban así, la piel del papiro, por eso el papiro, y se metían como en un tubito, era como una bolsita. Entonces, cuando dicen Pentateuco, teucos viene de la palabra estuche, era como para guardar, y penta es 5, más bien era como el estuche de los 5 libros, así quiere decir Pentateuco. Dice, esto es un gran libro dividido en 5 volúmenes o rollos. Antiguamente se escribían en hojas de papiro que luego se enrollaban y formaban como un libro. Así es, un rollo metido en un tubito, en un estuche. Dice, los 5 rollos o libros son, ahí les van los 5 libros del Pentateuco, que yo creo que ya se lo saben ustedes. La mayoría de ustedes son personas muy expertas ya en el tema. Estamos hablando del libro del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, ahí les pido una disculpa por el sol que me está dando aquí enfrente, pero no tengo cortinas, así que van a tener este reflejo del sol. Pero bueno, estamos a gusto de todas maneras. Miren, estos son los libros. Estos libros son considerados como una sola unidad y en la misma Biblia se les llama la Torá o la ley. ¿Sale? Vamos a ver en dónde dice eso. Vamos a ir al libro de Nehemías. A ver, vamos a buscar el libro de Nehemías en nuestra Biblia. Nehemías, búsquenlo por favor. NH, dice aquí, libro de Nehemías. A ver si lo encuentran primero ustedes que yo. Ageo, Esther, Tobías, Proverbio. Nehemías, aquí está. ¿Ya lo encontraron? Nehemías, capítulo 8, versículo 2. Nehemías, capítulo 8, versículo 2. Dice así. Vamos a ver en dónde encontramos por primera vez escrito de esta manera los primeros 5 libros. 8 y dice versículo 2, dice:
El sacerdote Esdras presentó la ley ante la asamblea, que está compuesta por hombres, mujeres, todos aquellos que estaban en la edad de la razón. Era el primer día del 7º día. Estuvo leyendo el día desde la mañana y hasta el mediodía frente a los hombres y mujeres y niños de edad de comprender. Bueno, aquí el libro de Nehemías nos habla del momento en el que Esdras encuentra los libros. Acuérdense que cuando el pueblo fue desterrado a la Babilonia y luego fue desterrado también a Siria y toda la destrucción que existió por parte de los persas, pues también destruyeron los libros y esto causó una gran tristeza en el pueblo judío. Así que Esdras dice que tomó la ley, ¿no? Acuérdense que Torah o ley es lo mismo. Entonces los judíos no le dicen Pentateuco a los 5 libros. Nosotros los cristianos sí lo conocemos como el Pentateuco. Para los judíos no hay 5 libros, son un solo libro, ¿no? Para ellos no existe la división que nosotros hacemos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para ellos es un solo libro, los 5 libros, y le llaman ley o Torah. Depende del idioma en el que lo digan. Dice, el libro de la ley de Moisés, Nehemías 8:1. Ahí mismo donde vimos, regrésense poquito, vamos a ver el libro de Nehemías para ver en dónde nos dice esto. Nehemías en el capítulo 8, pero versículo 1. A ver si lo encuentran primero que yo. Me hubiera quedado ahí, hombre, ¿verdad? Pero ya me regresé. 8:1 dice, todo el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza frente a la puerta de la sala. Pidieron entonces al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había ordenado a Israel. Ahí está, ¿no? La ley de Moisés. Acuérdense, no sé si se acuerdan ustedes aquel, yo creo que sí, porque ustedes han ido a muchas bodas. Cuando uno va a una boda, el sacerdote siempre va a leer un evangelio como el que sigue, que es en el evangelio de San Mateo, cuando dice que para ponerle una trampa le preguntaron a Jesús, ¿es lícito divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Y Jesús dice, ¿qué está escrito en la ley de Moisés? ¿No? Acuérdense, Jesús cita el Pentateuco como la ley de Moisés. Así, entonces, ustedes deben de entender que los judíos en su mente no tienen 5 libros, tienen uno solo. Nosotros los cristianos tenemos 5 libros distintos, uno de otro, bien separados, bien diferenciados, a los que llamamos Pentateuco. Dice, ahí vienen más citas, dice, o el libro de la ley de Yahvé en la primera de Crónicas 17:9, o el 17:9, o el libro de la ley, que es Gálatas 3:10. Ahí San Pablo lo pone también en el Nuevo Testamento. Dice, el motivo por el cual los judíos llaman a estos libros con el nombre genérico de ley, ahí está, ¿no? Un nombre genérico, o sea que aplica para varias cosas, por eso es genérico, dice. El motivo por el cual los judíos llaman a estos libros con el nombre genérico de ley es porque consideran que lo fundamental de todos estos libros era la ley de Moisés dada por Dios en el monte Sinaí. Así de sencillo, ¿no? Para un judío, lo más importante de los 5 libros es la ley que Dios le dio a Moisés. Por eso le dicen la ley. Para no andarse, decimos ahora en castellano moderno o español moderno, para no andar con tanto rollo, simplemente le pusieron la ley de Moisés. Dice, de hecho, buena parte del Pentateuco habla de las leyes del pueblo de Dios y siempre fue considerado como el código legislativo de Israel. Así es, siempre, todo. De hecho, ustedes cuando vayan a Israel, esperemos que vayan conmigo, vayamos juntos, van a darse cuenta que Israel es una potencia como país actualmente, pero que también hay judíos de todo tipo, ¿no? Hay judíos como lo hay en la Iglesia Católica. Hay judíos que son personas muy conservadoras, que cumplen al pie de la letra lo que dice la ley. Y hay judíos que ya no les importa, ¿no? Ya viven como peor que nosotros realmente. Entonces, sí es admirable la parte conservadora judía, así como en la Iglesia Católica también hay una parte muy cumplidora de las leyes de Dios. Bueno, por desgracia, así es la verdad. Bueno, entonces vamos a empezar a ver ahora un poco de la composición del Pentateuco. Dice, leyendo por primera vez los primeros 5 libros de la Biblia, parece que todo fluye muy bien y tenemos la idea de que fue escrito por una sola persona, quizá el mismo Moisés. Pero no fue así, ya que leemos algunas contradicciones o diferencias en el estilo literario.
Vamos a ver algunas cosas. Antes de continuar, es importante saber el autor del libro, ¿no? Miren, nosotros estamos tan acostumbrados a ver un libro, ¿no? Y inmediatamente ver el autor aquí o aquí o aquí o aquí. Toda persona que escribe un libro en la actualidad le pone su nombre, ¿no? O el autor o un sufijo o algo le pone, o un apodo. Pero en los tiempos inmemoriales en los que se escribe el Pentateuco, no era importante poner el nombre de quien escribía. Entonces, aquí es donde entra la sagrada tradición y el misterio de la misma, no solamente tradición cristiana, sino también tradición judía. Para los judíos, el escritor de todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se llama Moisés, ¿no? Para ellos, el único que escribió el Pentateuco es Moisés. Sin embargo, bueno, para nosotros como cristianos, si quisiéramos encontrar el autor, pues es imposible, ¿no? Es imposible. ¿Por qué? Porque, pues, ¿quién va a saber quién fue verdaderamente el autor del Pentateuco? Lo que a nosotros nos importa es que es la revelación de Dios al pueblo judío y al mismo tiempo al mundo entero y a nosotros, que somos cristianos. Lo más importante no es dar con el autor, sino saber que esa es palabra de Dios y que llegó a nuestros tiempos gracias a esos hombres escribas, fariseos, que transcribieron la ley por mucho tiempo, porque hay que recordar que la imprenta no tiene más que 500 años que fue inventada. Entonces, imagínense, todo el tiempo atrás, pues todo era a mano, ¿no? Entonces, para que a nosotros llegara el Antiguo Testamento, tuvieron que pasar muchas manos que transcribieron los originales, los códices, las copias, lo que había, las hojitas, los rollos, todo lo que existía. Entonces, es bien interesante la historia de los rollos del Antiguo Testamento, que ya llegaremos a una parte que le vamos a llamar Qumran, pero ahorita vamos introduciendo. Entonces, cuando nosotros hablamos del autor del Pentateuco, tenemos que darnos cuenta que la tradición antigua nos dice que fue Moisés, pero realmente las personas que ahora han estudiado con mucha calma, con mucha minuciosidad los escritos del Pentateuco, se dan cuenta que no pudo ser un solo autor de los 5 libros, sino que como que hubo ayudantes, ¿no? Como que Moisés tuvo ayudantes o tuvo discípulos que fueron metiendo su estilo también. Es obvio que una persona cuando escribe algo, aunque le digan que escriba, la persona siempre va a marcar su sello, va a marcar su manera de escribir, sus ideas, sus conocimientos, sus formas. Entonces, aquí viene lo interesante del libro de los libros del Pentateuco. Dice aquí, vamos a ver algunas comparaciones, ¿no? Dice, si lees Génesis 1:1 hasta Génesis 2:4, parece que el relato de la creación se haya terminado. Sin embargo, desde 2:4 en adelante se inicia otro relato de la misma creación, es decir, es una evidente reproducción. Bueno, miren, vamos a ir al Génesis, vamos a leer Génesis 1:1 hasta Génesis 2:4. Bueno, vamos a ver nomás unas partecitas, si no aquí nos vamos a amanecer. Génesis 1:1 dice, en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció, fue el primer día. Dijo Dios, que haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas de otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó las aguas unas de otras, las que estaban por encima del firmamento y las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Vamos a dejarle ahí, es capítulo 1, versículos del 1 al 7 lo que leímos. Vamos a ir al capítulo 2. A ver, brínquense, denle vuelta a su página de su Biblia. Capítulo 2 y vamos a ir al 2 y luego al 4b, que está ahí, ¿vale? Aquí hay hay versículo 4a y 4b. A veces sucede en la Biblia que la persona que dividió la Biblia así, pues puso 4a y 4b porque se parecen mucho, pero son cosas diferentes. Dice
4b, capítulo 2, versículo 4b. El día en que Yahvé, Dios, hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado ninguna planta silvestre, pues Yahvé, Dios, no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo, e hiciera subir al agua para regar toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé, ahí va, miren, versículo 7. Entonces Yahvé, Dios, formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en su nariz con aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Yahvé, Dios, plantó un jardín en el lugar del oriente llamado Edén y colocó allí al hombre que había formado. Bueno, a ver, aquí hay unas diferencias muy grandes. Van a decir, padre, pero ¿por qué existe esto en la Biblia? Bueno, miren, hay que recordar que nosotros entendemos que un libro se escribe de principio a fin y siempre se empieza en la página número 1 para terminar en la página 150 o la que sea al final, ¿no? Y obviamente los contenidos van de principio a fin. Sin embargo, este es un libro moderno, ¿no? Este es un libro nuevo donde con imprenta que se puede corregir, que se puede quitar, que se puede borrar, que se puede reeditar. En la Biblia no se escribió así la Biblia. La Biblia fueron pedacitos de tela, narraciones que se fueron escribiendo por pedacitos y que después los escribas o los que ordenaban el Antiguo Testamento judíos fueron recogiendo esos pedacitos y fueron armando lo que ellos llaman ley o Pentateuco, ley o Torah, nosotros le llamamos Pentateuco, y entonces el libro del Génesis, del Éxodo, del Levítico y todos los libros del Antiguo Testamento, si acaso algunos no, se fueron formando así, por pedacitos. Entonces, hagan de cuenta que había como 2 narraciones del libro del Génesis. ¿Cómo se escribió el libro del Génesis? Estaba un secretario ahí escribiendo cuando Adán y Eva andaban en el paraíso y se comieron la manzana, padre. Estaba ahí un secretario escribiendo y pasó esto. Y en el día 2, no. ¿Cómo el que escribió el libro del Génesis se da cuenta de lo que ahí estaba sucediendo? Bueno, debemos de tener en cuenta, hermanos, que la Biblia es la consecuencia o el resumen de toda la tradición antigua que desde los siglos inmemoriales se fue pasando de boca en boca. Así como ustedes a sus hijos les han enseñado a sembrar, a cosechar, a vender en un negocio, a preparar la comida que venden, así también el libro del Génesis, que narra los primeros acontecimientos de la humanidad, sobre todo la creación de Adán y Eva, sobre todo el pecado de Adán y Eva, Caín y Abel, Matusalén, Melquisedec, Moisés, todo esto, no había secretarios. Esto se iba pasando de boca en boca, ¿no? A Abraham le dijo su primo fulano y al otro y aquel y al hijo y Jacob, Isaac, José y las 12 tribus. Y entonces todas estas historias de cómo sucedieron los primeros acontecimientos se fueron pasando de boca en boca. A esto se llama tradición oral. Yo te digo, tú le dices, 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 hasta que llega más o menos al siglo V, siglo IV antes de Cristo. Algunos dicen que desde el siglo IX antes de Cristo, y alguien entonces dice, no, esto no puede seguir de boca en boca, vamos a ponerlo por escrito. Entonces se comienzan a hacer los primeros escritos, que después, esto se va a llevar muchísimo tiempo, que después van a terminar siendo ordenadas en un libro que conocemos hoy, por ejemplo, como el libro del Génesis. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una repetición de la misma creación de Dios, ¿no? Porque en el capítulo 1 está una descripción y en el capítulo 2 parece otra. ¿Por qué, padre? ¿Es una repetición o qué pasó? No, una es complemento de la otra, ¿no? Las dos forman una sola narración de la intervención de Dios en este mundo. Entonces, obviamente, aquí vamos a responder lo que estamos diciendo. Obviamente, el libro del Génesis o todo el Pentateuco o toda la ley, como le quieran decir, no tiene un solo autor, porque si un solo autor hubiera hecho esto, no repite lo mismo el mismo autor. Entonces quiere decir que aquí está Moisés y están sus discípulos, ¿correcto? Muy bien, pues vamos a seguir con otra cita que nos va a hablar de lo mismo que estamos hablando ahorita. Dice, si vamos al Génesis, dice, aquí está, Génesis 6:19, a ver, vayan a su Biblia, libro del Génesis, ahí mismo nomás denle una ojeadita más. Padre, yo no sé manejar mi Biblia. En la temporada 1 de las lecciones, ahí le enseñé.
Vaya usted que está aquí de colado y que no debe de estar haciendo aquí nada, vaya a la temporada 1 y vea las lecciones desde la número 1 y cuando llegue aquí, usted va a ser buenísimo para manejar la Biblia. Háganme caso, por favor. Váyanse a verlas por orden. Por favor, se lo suplico. Capítulo 6, versículo 19. Fíjense, Dios da orden a Noé de introducir una sola pareja de animales en el arca. Génesis 6, 19. Dice así. Dice, capítulo 6, versículo 19. Dice, meterás en el arca una pareja de todo ser viviente, o sea, de todos los animales para que puedan sobrevivir contigo. Tomarás macho y hembra. Es una orden de Dios a Noé. Y luego dice, pero si vamos al Génesis 7:2, la orden indica introducir a 7 parejas de animales y una de impuros. Así es, ¿no? Los animales impuros que no son queridos por los judíos, pero que Dios sí los quiere, ¿no? Los judíos tampoco, según la Sagrada Escritura, eran animales impuros. Pero bueno, aquí luego vamos a hablar de la impureza de los animales. Dice, Génesis 7:2, dice, de todos los animales puros tomarás contigo 7 parejas de cada especie, cada macho con su hembra. De los animales impuros tomarás un macho con su hembra. Aquí parece que hay una contradicción, ¿no? En el capítulo 6 le dice Dios a Noé, toma nomás un macho y una hembra de cada uno. Y ya en el capítulo 7 le dice, no, toma 7 machos y 7 hembras de los animales buenos. Y de los impuros, nomás uno y una, ¿no? Nomás. Entonces, eso es como una contradicción, como que dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Estamos jugando o qué? No, estamos entendiendo que la Biblia existieron varios autores y varias colecciones que se fueron compilando, ¿no? Existía por acá una narración que alguien encontró, entonces esa narración alguien la recogió, pero luego encontraron otra narración acá de otro discípulo de Moisés o contemporáneo, y dijeron, no, es que aquí está bien, mira, vamos a juntarla. Entonces, esto nos da a entender que no hay un solo autor, sino que son varios autores que complementaron lo narrado y lo descrito por Moisés en el Antiguo Testamento. Dice así, a Dios se le llama de diversas maneras, así es, fíjense, Dios unas veces es Yahvé, es de la manera que más se le dice a Dios, pero también otros le dicen Elohim y otros es Yahvé Elohim, ¿no? Son los dos nombres que más se van a usar en el Antiguo Testamento para nombrar a Dios, son Yahvé y Elohim. A veces solo Yahvé, a veces solo Elohim, a veces los dos, Yahvé, Elohim. Entonces, sí es bien importante que vean cómo hay muchas influencias de los autores. Obviamente, un autor pone por escrito no solamente lo que captó, sino lo que él también piensa, cree y Dios le inspira. Entonces, es bien interesante analizar estas maneras de ver la Sagrada Escritura. Dice, estos son solo algunos ejemplos, pero los estudiosos de la Biblia han descubierto muchos más. Ahí les va, ¿qué han descubierto los estudiosos de la Biblia? Que nos habla de que hubo varias manos en el Pentateuco, no solo una. Los judíos, ellos creen que fue Moisés plenamente y solo él, ¿no? Pero los estudiosos más profundos, con mucha objetividad, han descubierto muchas cosas que hablan de que no fue él solo, sino de que hubo muchas manos que escribieron el Antiguo Testamento, el libro del Pentateuco, perdón. Dice, ¿cómo podemos saber esto que usted está diciendo, padre? ¿En qué se basa usted? Primero dice, hay discursos interrumpidos, ¿no? Va hablando un autor y de repente, ¡pum!, se calla. Dice, pues ¿cómo van a dejar ahí nomás? Aquí le faltó algo. Otro, cambios de estilo literario, ¿no? Así, parece de forma poética y de repente empieza un verso y luego empieza una prosa y luego empieza un punto y seguido y era dos puntos, etc. Luego, la diversidad de vocabulario. No hay un estilo propio con artículos, con pronombres, sino que se brincan, se regresan, se vuelve a decir. Luego, diversos pensamientos teológicos, así es, etc. ¿Cómo explicar todo esto? Bueno, pues que fueron varios autores. Esa es la respuesta, varios autores.
Luego dice, no es tan fácil saber exactamente lo que pasó, sin embargo debemos deducir algunas cosas. Ahí les va. No podemos, ¿cómo les diré? Yo quisiera poderles dar una respuesta así bien concreta, bien explícita. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero lo que les quiero decir es que no podemos ir nosotros más de 4,000 años atrás y descubrir desde estos tiempos lo que exactamente pasó. Lo que sí podemos ver es las siguientes conclusiones. Pónganme mucha atención que ya vamos a terminar. Dice, antes que nada sabemos que el Pentateuco, así como aparece en nuestra lectura, es fruto de varias fuentes, documentos o tradiciones literarias que fueron recopiladas en un solo libro. Fueron recopiladas varias tradiciones. Ahorita las vamos a ver. Dice, además, el Pentateuco fue escrito a lo largo de mucho tiempo y pasó por muchas manos que lo corrigieron, lo ampliaron o lo resumieron. Esta para mí es la parte más importante de lo que es como la conclusión, ¿no? El Pentateuco se escribió, se cree que más de 500 años se llevaron para terminar de escribir el Pentateuco, que algunos autores lo ampliaron, otros lo corrigieron y otros lo resumieron. Entonces, porque el Pentateuco pasó por muchas épocas de Israel, épocas buenas, de gloria, por ejemplo, los reyes, ¿no? Cuando, sobre todo los primeros 3, Saúl, David y Salomón, que pues todo era vida y dulzura, pero después, cuando llega la dominación griega o romana, la invasión babilonia, el destierro a Babilonia, la dominación persa, pues el pueblo sufre mucho. Entonces el Pentateuco se amplía, se corrige, se quita, se agrega. Entonces tuvo muchas correcciones, o si no muchas, algunas. Entonces esto nos habla de que hay diferentes autores y diferentes manos, pero esa es la intervención humana. Sin embargo, el autor del Antiguo Testamento se llama Yahvé, Padre nuestro Señor, Dios Padre, Yahvé Elohim, como ustedes lo quieran conocer, como ustedes le quieran decir. Le podemos decir de las dos maneras, Yahvé Elohim o puro Yahvé o puro Elohim. No está prohibido hablarle a Dios así, porque así está dicho en el Antiguo Testamento. Bueno, pues vamos a terminar aquí nuestra lección bíblica número 8. Las espero muy pronto para la lección número 9, que va a estar muy buena. Vamos a hablar de las fuentes, de dónde se escribió el Pentateuco, en qué se basó, en qué tradiciones existió. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Gracias por compartir, por darle me gusta, por suscribirse, por apoyarme para seguir creciendo en este canal, que es un canal de evangelización en el que me esfuerzo yo, pero junto conmigo mucha gente que ustedes no ven aquí que me ayudan a que estos videos lleguen a su casa de la mejor calidad, con el mejor audio y de la mejor manera. Que Dios nuestro Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.